Buenas tardes, chavos. Bienvenidos a la primera clase de biología de la semana 1. En este caso vamos a retomar las actividades del cuestionario que ustedes hicieron y me entregaron esta semana. Vamos a seguir para ver qué fue lo que aprendieron. Bueno, primero venía sobre el método científico. Hay que especificar qué es un método. Un método es un procedimiento que se realiza en una investigación científica, del cual se obtienen finalmente conocimientos confiables, comprobables y verídicos. ¿Sale? En este caso, varios me entregaron tareas diferentes porque sí hay bastantes, a veces son 5 puntos, a veces son 6 puntos. Hay diferentes autores que manejan diferentes pasos para el método científico. En este caso, puede ser primero la observación, después la información, una hipótesis, el experimento, analizar datos y los resultados. O también puede ser el planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, el diseño experimental, los resultados o las conclusiones. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, bueno, en este caso es un artículo sobre las mariposas monarcas. Ustedes saben que estas viajan desde Canadá al estado de Michoacán, me parece, cada año. Entonces los científicos se preguntaron cómo es que lo podían hacer. Pensaron que era bueno, vamos a leer el artículo. Dice, hasta el momento se creía que la clave para que las mariposas monarcas mantuvieran el sentido de la orientación estaba en el cerebro, a través de su reloj circadiano, que es el sistema que controla las rutinas biológicas como el sueño, se encuentra en el cerebro, ya que podían corregir su orientación y mantener el rumbo sur de acuerdo con el desplazamiento del Sol. Pero el estudio comandado por los neurobiólogos de la Universidad de Massachusetts, Stephen Reppert, Christine Merlin y Robert Heger, demostró que en realidad son las antenas las que funcionan como una señal de GPS, es decir, un navegador satelital. Las antenas de los insectos son un órgano extraordinario, no solo capaces de captar las señales olfativas, sino que también pueden detectar la dirección del viento e incluso el sonido, señaló Stephen Reppert en la investigación. Como parte de este estudio, los científicos hicieron una prueba con mariposas a las que les extrajeron las antenas. El resultado era siempre el mismo, se perdían. Una segunda parte de la comprobación consistió en pintar las antenas de negro y también perdieron la ruta. Ahí fue cuando descubrieron que a través de las antenas podían seguir la orientación solar, hecho que terminó de comprobarse cuando luego de que pintaron las antenas con el esmalte transparente, las mariposas mantenían la ruta al sur porque podían captar la luz solar. Bueno, con este caso, ustedes me van a resolver el método científico de estos pasos. Por ejemplo, ¿cuál sería el planteamiento del problema en este caso que les acabo de presentar? ¿Cuáles fueron las hipótesis que tenían los científicos sobre la orientación de las mariposas? ¿Cuál fue el experimento? ¿Cuáles fueron sus resultados? ¿Y cuáles fueron sus conclusiones? Esto lo van a hacer en su libreta. Quiero ver que le entendieron. No es una actividad ponderable, pero me gustaría que lo hicieran, le tomaran una foto y me enviaran sus resultados. Como les digo, no es obligatorio, no es ponderable, pero sí es importante que ustedes demuestren que están aprendiendo. ¿Sale? Bueno, de ahí seguimos a qué es la biología. Como toda palabra, tiene una raíz etimológica, es decir, viene de algún lugar esta palabra. En el caso de biología, se deriva de dos palabras griegas, bio, que significa vida, y logía, que significa tratado o ciencia. ¿Sale? En este caso, pues biología es el estudio de la vida. ¿Bien? Bueno, la biología como ciencia tiene ramas, ¿sale? Por ejemplo, la bacteriología, que usted pues ya obviamente estudia las bacterias, la ecología, que estudia el medio ambiente, la virología, que estudia los virus, la genética, la zoología, por ejemplo, que estudia los animales, ¿sale? Esta ciencia, que es la biología, tiene ramas. Una de ellas es la zoología. Y la zoología también tiene ramas. Por ejemplo, la zoología, que se dedica al estudio de animales, tiene
otras ramas, por ejemplo, la herpetología, que estudia reptiles como tortugas, serpientes. Está también la mastozoología, que estudia a los mamíferos, la ictiología, que estudia a los peces. Y así hay diferentes ramas, ¿sale? Diferentes ciencias que se especializan en estudiar diferentes campos de la vida. Seguimos con lo siguiente, era sobre las células. ¿Cuáles son los tipos de células? Bueno, hay dos tipos. Bueno, antes de ver los tipos de células, vamos a iniciar con un poquito de historia. Es en 1609 que empieza como el primer ladrillo para descubrir la célula, cuando Galileo Galilei empieza a inventar el telescopio, ¿sale? En 1661, ya a través de lo que había hecho Galileo Galilei, se hace el microscopio y Marcelo Malpighi observa tejidos animales y vegetales a través del microscopio, ¿sale? Pero es Roberto Hooke, en 1665, quien observa la célula por primera vez en un material de corcho, ¿sale? Y esa imagen que él vio se asemejaba a un panal de abeja. Entonces, al ver esto, él decidió llamar a la célula, bueno, él decidió llamarlo célula, que significa celda, ya que acuérdense, cada pedacito de esto es una celda, ¿sale? Y bueno, es así que nace la teoría celular, que consta de tres afirmaciones. Toda forma de vida está compuesta por células. Es decir, la célula es la unidad anatómica de los seres vivos, es decir, lo que nos da estructura. También, la célula realiza las funciones vitales de los seres vivos. Es decir, también se reproduce, también se alimenta, ¿sale? Y también toda célula se produce de otra célula preexistente. Es decir, que para que haya una célula debe de nacer de otra. ¿Cuántos tipos de células existen? Bueno, hay dos tipos, dependiendo de su núcleo, la procariota que no tiene y la eucariota, ¿sale? Las células eucariotas se dividen en dos, que son las vegetales y las animales. Ejemplos de células, por ejemplo, son los glóbulos rojos, el espermatozoide es una célula, los glóbulos blancos es una célula, las neuronas es una célula, las células musculares también, las células epiteliales que están en la piel, los óvulos también, ¿sale? Son ejemplos de células. Ahora, los organelos celulares son aquellas, por decirlo así, órganos que tienen las células. En este caso, por ejemplo, el cuestionario decía, nombra 5 organelos, organulos también se llaman, que tienen las células y qué es lo que hacen. Vamos a ver. Esto lo vamos a ver más adelante a profundidad. Ahorita no vamos a verlo de forma rápida. Por ejemplo, las mitocondrias, que tienen una forma esférica o de bastones, están formadas por dos membranas y su función es proporcionan energía a la célula. El aparato de Golgi es como si fuera el intestino de nosotros, ¿sale? Se forma por sacos membranosos, lisos y afilados en forma de vesículas. Su función es la de procesar y distribuir por proteínas a todas las partes de la célula. Los lisosomas, esto lo que hacen es digieren, es como el estómago de nosotros, digieren las biomoléculas que llegan a la célula, ¿ok? Por ejemplo, también los plastidios, estos solamente se encuentran en células vegetales, es decir, solamente en plantas, y sirven para almacenar clorofila, cloroplastos o almidón, ¿ok? Bueno, ahora nos vamos con el siguiente tema, que es tipos de respiración. Los tipos de respiración de los seres vivos. No todos tenemos pulmones, ¿sale? Aunque todos necesitamos oxígeno, no todos tenemos. Por ejemplo, los insectos en su mayoría respiran por la tráquea, esta parte de atrás. Ahí ellos captan oxígeno. Por ejemplo, las lombrices respiran a través de la piel, no tienen pulmones. Los peces a través de las branquias, con eso filtran el agua y absorben pues el oxígeno. Y las plantas, bueno, pues estas también respiran a través de inversión. Por ejemplo, ya sabemos que reciben dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno. ¿Cuáles son las funciones vitales de los seres vivos? Principalmente son tres, que es la reproducción,
que es dar vida a un nuevo ser. La nutrición, que puede ser autótrofa, cuando tú mismo te puedes alimentar, o heterótrofa, cuando necesitas de otro ser vivo para alimentarte. Y por último, la relación, que consiste en recibir información del medio exterior y responder ante ella. Por ejemplo, nosotros estamos vivos, tenemos interacción con los árboles que agarramos fruta, pero también cuando morimos, nuestro cuerpo también sirve de abono para que las plantas sigan creciendo. Entonces, es una relación que tenemos con el medio ambiente. Bueno, pues hasta aquí, de manera rápida, es lo que vimos en esta tarea. Ya saben, hay que estar cumpliendo a tiempo con sus trabajos. También traten de, si los tienen antes, mucho mejor para que no se les acumulen. Ya saben que calificamos 20 constrúyete, 60 sus tareas y 20% un examen. Es necesario que ustedes vean los videos porque lo que pongo en los videos también va a venir en el examen, ¿sale? Bueno, cualquier duda, ya saben, estamos para ayudarlos. Hasta luego.